Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un tema que ha sacudido a la sociedad civil mexicana. La aprobación por parte del Congreso de una ley de seguridad interna que en los hechos legaliza la presencia del ejército mexicano en las calles para realizar funciones de policía. Para conversar sobre este tema nos acompaña en el estudio la defensora de derechos humanos Dolores González, integrante del grupo Serapaz, que ha desempeñado un papel muy importante en la solución de diferentes conflictos en México. Dolores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por el espacio, gracias. ¿Cómo explicar esta ley de seguridad interna? ¿En qué consiste? Pues es, como tú lo has dicho, la manera en que se va a legitimar y a legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas, que tiene ya varios años en la calle, de una manera en que no pueda ser impugnada como lo ha sido hasta ahora, dándole un marco jurídico que le permite. Entonces yo diría, ese es quizá un tema central, el tema en donde se hacen un poco difusas, a mí me parece, las fronteras entre la seguridad pública y la seguridad nacional, porque se alude a principios de la seguridad nacional y de la seguridad pública a lo largo de la ley de manera un poco indistinta. Todo el tema de no solo de qué manera se recopila la información directamente por las Fuerzas Armadas, que se van ahí las fuerzas federales de diferente tipo. Cuando dices recopilar información, estás haciendo un eufemismo de decir espionaje. Espionaje, claro, toda la manera en que se van a dar seguimiento, vigilancia, etcétera, a quienes ellos consideren que son parte de este enemigo difuso que habrá que combatir en estos contextos de amenaza o riesgo que plantea la ley, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de elementos. Y es una ley que es bastante ambigua en algunas de sus consideraciones principales, así que también con altos márgenes de interpretación, ¿no? Hasta ahora la presencia del ejército en funciones de policía era una actividad que contravenía el marco constitucional. Sí. Así es, y eso daba también una posibilidad de impugnación y de, digamos, en todo caso de apelar a buscar nuevos esquemas de seguridad, una estrategia de seguridad que iba en un sentido inverso, y ahora parece que damos varios pasos para atrás, ¿no? Y entonces si nos colocamos ya en una estrategia de seguridad militarizada cuando estábamos intentando hablar de seguridad ciudadana o enfoque de seguridad humana. Quien defiende esta legislación dice que México está sufriendo el embate del crimen organizado y que las policías son incapaces o insuficientes de enfrentarlo, que hace falta echar mano de las Fuerzas Armadas para hacerlo y construir entonces un marco legal para hacerlo. ¿Tú qué dirías a esta argumentación? Mira, sí, entiendo que lo que ellos hablan como dar certeza jurídica a la intervención de, sobre todo las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ¿no? Lo que digo yo es que la manera tan discrecional en el que han actuado estas fuerzas en el terreno, digamos, de esta confrontación, nosotros decimos de un estado de guerra, literalmente, que se vive en muchas zonas del territorio nacional, pues es completamente discrecional y esta ley no parece acotar eso, ¿no? Están los números, por ejemplo, que hizo no hace mucho el Museo de la Tolerancia, Memoria y Tolerancia, sobre, por ejemplo, la comparación entre víctimas de las fuerzas militares y víctimas civiles, ¿no? Por cada caído militar, 30 civiles. Entonces, o sea, el índice de letalidad. De letalidad es muy, muy superior a cualquier estándar de abuso de la fuerza, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo que no se regula es lo que se va a hacer. O sea, simplemente se da un marco jurídico para legalizar su presencia, pero ni el uso de la fuerza, ni los protocolos, ni la intervención de ningún mecanismo efectivo de vigilancia o contrapeso. Y esto sí hace mucho más riesgoso lo que viene para adelante, sí lo es hoy, mucho más hacia el futuro, ¿no? En estos 11 años, ¿ha servido la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles? Pues no, mira, está muy claro, si uno revisa toda la estadística de violencia en el país, sobre todo delitos de alto impacto que se llaman, en el momento en que
se generaliza la presencia del ejército en las zonas de alta violencia, se disparan todas las estadísticas de homicidios, de desaparición de personas, de secuestros. Entonces, claramente, lo que se genera es un desbalance que mete en una lógica militar todo el conflicto que había y que dispara a esta estrategia que se ha convertido en una espiral de cada vez mayor violencia y cada vez mayor corrupción. Y entre otros de los efectos que ha tenido esto es la proliferación de armas, por ejemplo, en el país, ¿no? Se habla de que hay alrededor de 15 millones de armas, de las cuales el 85% son ilegales. O sea, un arma por cada 4 adultos. Sí. Casi un arma por cada 2 familias. Y tú dices, sí, exactamente. Ha servido, se supone que la Sedena es quien controla las armas Sedena que hay es en Secretaría el país. de la Defensa Nacional, sí, la Secretaría ¿no? de la Defensa Nacional. Y esto no se ha logrado, o sea, no se ha logrado ni acotar, ni regular, y mucho menos terminar con esta proliferación de armas ilegales en el país, por ejemplo, ¿no? Quienes critican la ley, Dolores, señalan que el ejército y la Marina son responsables de la violación de derechos humanos. ¿Es esto cierto o es una acusación gratuita desde tu punto de vista? No, digamos, en algunos casos se ha logrado probar. Es difícil probarlo en todos los casos, te lo digo por lo que nosotros también acompañamos de desaparición forzada, casos de desaparición forzada. Lo que es cierto son estos datos, ¿no? O sea, la letalidad en los operativos militares, que supera por mucho cualquier otra. El tema de que de todas las denuncias, solamente el 2% tienen una solución y casi siempre soldados de bajo rango y no oficiales. O sea, de los abusos... de los abusos denunciados. De las Fuerzas Armadas, solo el 2% sí. se resuelve. Y normalmente son soldados de bajo rango, digamos, o oficiales de bajo rango, perdón, o soldados, ¿no? Entonces no se está atacando propiamente el diseño y ejecución de estos operativos desde donde se generan. Entonces tú dices, no ha disminuido el crimen, por el contrario, ha escalado la lógica militar y, es cierto, se ha incrementado la violación a los derechos humanos. Sí. ¿Cuál sería entonces la lógica que está detrás de que los soldados no regresen a sus cuarteles? Pues mira, yo lo que creo es, hay en este momento en el país un estado de cosas que sí requiere estrategias, digamos, capaces no solo de hacer una contención, sino de revertir esto. Y hay como 2 opciones, ¿no? Ir a una estrategia cada vez más punitiva, de mano dura, donde efectivamente la lógica de lo militar es la idea de la contención de la violencia, cosa que hemos dicho, no solo por falta de eficacia en los operativos o por esta letalidad en los mismos, sino porque también hay colusión en una parte del ejército, sin duda. Y la otra es la búsqueda de una estrategia de seguridad alternativa que esté basada en otros principios y en otro enfoque. Esta ley opta por la estrategia más punitiva y de mano dura, ¿no? Y creo que esa es la apuesta, desgraciadamente, y con esto termino, en una sociedad que se ha hecho cada vez más conservadora por miedo y por incertidumbre, y que entonces de alguna manera siente que es el ejército la institución confiable en quien puede depositar esta tarea, ¿no? Hace un momento hablabas de desapariciones forzadas. Sí. ¿Tienes a mano las cifras de desaparecidos en México a partir de esta estrategia de militarización de la seguridad pública y de asesinados? Mira, la estrategia, la cifra de desaparecidos es 36,000 según el registro oficial. Desaparecidos 36,000, que es una cifra... Son las cifras oficiales. Son las oficiales, y nosotros sabemos, el propio Estado lo sabe, que hay una gran cifra negra, porque hay muchas personas que no denuncian por miedo, principalmente por miedo, o porque no está tipificado adecuadamente el delito, ¿no? Entonces en muchos lugares está tipificado de otra manera, como persona extraviada, persona secuestrada, etcétera. Entonces deben ser muchos más. No tenemos ahora una cifra realmente precisa de cuántos desaparecidos hay, y se están generando en este momento las condiciones para ir a un nuevo registro de personas desaparecidas a partir de la aprobación de la ley.
En el caso de los, de los homicidios es difícil. Yo recuerdo, por aquí tengo el dato si te interesa, pero son más de 100,000. Más de 100,000 asesinos. Más de 100,000. Y, lo más terrible de todo lo que te digo es que quedan en la absoluta impunidad. La gran mayoría de los casos no se resuelve adecuadamente. Tú nos decías hace un momento que hay una especie de aceptación tácita de sectores de la sociedad que se sienten inseguros. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo medir eso? Pues mira, el nivel de colusión entiendo yo que tiene que ver con la dinámica como en la última etapa el narcotráfico, o bueno, la delincuencia organizada en su colusión con agentes del Estado mexicano, vino mucho de abajo hacia arriba. El tema de los municipios y luego de los gobiernos estatales. Hay una profunda desconfianza en las policías estatales, ministeriales. Y se ha apelado mucho desde las víctimas mismas y desde poblaciones que están muy atemorizadas a la intervención de la Federación. Y la intervención de la Federación está teniendo como respuestas cuerpos policíacos que tienen su origen también en el ejército, no hay que olvidarlo, y al ejército mismo, ¿no? Entonces, es tan grave lo que pasa a nivel de los cuerpos de seguridad local que este imaginario de que entonces es más confiable en lo que cabe. La Fuerza Federal ha provocado que sí, en muchos lugares la gente apela a la presencia de fuerzas federales en lugar de fuerzas locales, no solo para la contención de la violencia, sino para acompañar los procesos de búsqueda e investigación, ¿no? Sin embargo, se han documentado claramente, incluso en el terreno legal, casos en donde soldados o marinos están involucrados en el crimen organizado. Sí. El famoso zar de las drogas, ¿no? Del combate a las drogas, Gutiérrez Rebollo, pues está hoy preso por eso, ¿no? O sea, no hay necesariamente una relación entre esta percepción social y la realidad. No, y como dices tú, o sea, es un caso, hay muchos, ¿no? No sé si te acuerdas cuando empezó las autodefensas estas en la costa de Guerrero también, que lograron probar que el teniente encargado estaba absolutamente involucrado. O sea, ha habido muchos casos de denuncia clara, de involucramiento, probados, pero sigue habiendo como esta idea, y pienso yo que lo que tenemos que reconocer, se ha perdido la confianza institucional. Y desgraciadamente las salidas que se están buscando pues son estas salidas duras, ¿no? ¿Te parece, Dolores, si vamos a una pequeña pausa? Sí. Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la defensora de derechos humanos, Dolores González, integrante del grupo Serapaz, sobre la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interna en México, que en los hechos legaliza la presencia del ejército en las calles y dilata su regreso a los cuarteles. Dolores, en todo este proceso de discusión de la legislación, apareció un fenómeno inusitado, por lo menos en la política mexicana, que es que las Naciones Unidas, como Naciones Unidas, sí, se involucraron activamente en decir, paren esa ley no funciona. Sí. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Qué fue exactamente lo que dijo la ONU sobre la Ley de Seguridad Interna? Bueno, lo que ellos están planteando es, y de hecho acompañados por muchos otros organismos de defensa de derechos humanos en el continente y por organizaciones de la sociedad civil prácticamente en el mundo. Lo que están planteando es que esto permite un marco de autoritarismo y militarización, y que es un caldo de cultivo para la violación de derechos humanos propiamente, ¿no? Aducen a esto con lo que tú empezabas, que es la legalización del uso de la fuerza militar para tareas de seguridad pública, y lo que esto va a implicar
a partir de la experiencia misma en términos de la vida pública nacional. Entonces, hay una claridad a partir de, se me hace importante que lo digas, de la ONU en su cabeza central, o sea, es la ONU global la que, ni siquiera solamente la oficina en México, la que está planteando los riesgos de esta ley. Y esto seguramente es un aprendizaje de lo que ellos han vivido en el mundo en procesos similares. Es como no escuchar una voz que nos dice que lo que viene es malo. Sí. Sin embargo, tanto los legisladores como el Ejecutivo guardaron silencio sobre esto. Mira, se hicieron algunos ajustes a la ley, diría yo. Yo siento que la voz de los organismos internacionales es una presión importante, pero ya no es una presión definitoria, como lo pudo haber sido hace tiempo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, donde tampoco se logró tener desde lo internacional un viraje completo, una inflexión en la investigación del proceso. Y hoy ya estamos iguales. Una voz importante pesa, pero no hace una inflexión en el proceso. Lo que hice fue algunos ajustes, sobre todo en el tema que tenía que ver con explicitar el respeto a los derechos humanos y explicitar que no serviría para la contención o represión de manifestaciones políticas y sociales. Sin embargo, la ley es muy ambigua y deja muchos márgenes después para saber si esto podrá ser, digamos, resuelto para el ejército mismo a través de otras vías que la misma ley abre, ¿no? Hay quien hizo la lectura de que esta legislación tiene claramente una lógica contrainsurgente. Hemos vivido en México más de 2 décadas de movilizaciones sociales incesantes de protesta, y la tentación de echar mano de las Fuerzas Armadas para reprimir o para contener está a la vuelta de la esquina, se ha hecho en algunos casos. Sí tiene esta lógica, esta dedicatoria a ese movimiento cada vez más incontrolado. No sé si está como dirigida o tiene como un propósito fundamental ese. Creo que tiene ese efecto porque finalmente es una ley que permite el control no legitimado de la población. O sea, donde se plantean estos operativos, se tiene un control de población prácticamente total, ¿no? Lo cual tiene implicaciones no solo de carácter militar en términos de la confrontación o los enfrentamientos irregulares que pueda haber ahí con otras fuerzas, pero tiene un control político y social de gran envergadura. Para mí ese es el tema. O sea, si ya está controlado el territorio, está controlada la población, pues quedan en cierta indefensión las resistencias sociales y políticas que se mueven ahí, o al menos quedan acotadas de tal manera que su nivel de amenaza es muy alto, ¿no? Otra de las cosas inusuales que vimos en toda esta etapa de movilizaciones fue que los ombudsman en los estados, que son figuras que forman parte de la estructura del Estado mexicano, no son defensores de derechos humanos, de organismos civiles o de movimientos sociales, prácticamente en pleno cuestionaron también esta legislación. ¿Cómo explicarnos esto? No, yo pienso que desde la lógica de derechos humanos y desde la lógica de los movimientos sociales, los riesgos de amenaza sí son muy claros, ¿no? Se sumaron también, agrego a lo que dices, porque sí, efectivamente, no solo los organismos públicos, sino una pluralidad muy interesante en el campo de la sociedad civil. Yo diría una pluralidad que va de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, muy alto. Y que logró concitar aquí al menos la visión de que esto era un riesgo, incluso no solo por las organizaciones que han hecho una labor de defensa de derechos humanos desde hace muchos años, sino todas estas que han surgido en el marco de este contexto de alta violencia en el país y que apelan a la seguridad, como México Unido contra la Delincuencia o Causa Común. Logró una convergencia en términos de la amenaza que todos ven, por un lado, y esto que también comentábamos antes, de que no vemos ahí ni siquiera una estrategia que pueda ser eficaz en lo que propone para la contención de la violencia, ¿no? Muchos más riesgos que posibilidades de solución. Entonces, sí ha sido una convergencia de voces, de procesos muy importante, me parece a mí, y que no logró la correlación para cambiar las cosas. Quizá esta es la otra situación.
Pero, ¿por qué? O sea, cuando uno ve lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, con la aprobación de la legislación de las pensiones, ¿no? Uno ve a miles de gentes en la calle, confrontaciones, finalmente la aprobaron, pero está toda esa resistencia social. ¿Qué sucede en México desde tu punto de vista que en una situación tan grave como la aprobación de esta ley, esa correlación de fuerzas no logra modificarse? Fíjate que yo lo que creo es que la sociedad está atenta más bien a las posibilidades de solución que de no solución. Sí. O sea, realmente se vive situaciones terribles, ¿no? En estos, ya son muchos estados los que están en estos contextos, muchas zonas del país, y creo que no basta ahora decir con las cosas que no deben ser. Porque no están logrando articular esta correlación social más amplia. Se articula prácticamente el mundo de la sociedad civil organizada, pero no logramos concitar la fuerza social más amplia, el respaldo social a esta lucha, porque al final yo sí pienso que se está esperando decir, si no es así, entonces ¿qué? Porque se necesita una solución. Si vives ahí y vives atemorizado y hay balaceras y no me voy lejos, en unas áreas de esta ciudad también, etcétera, sí están esperando respuestas también. Y creo que nos ha faltado a nosotros como sociedad civil empezar a dar algunas luces sobre las cosas que creemos que podrían ser o hacerse, también para que la población se sienta identificada con esta lucha, no solo en la solución inviable, sino en la solución viable, ¿no? Dolores, no deja de ser una ironía que cuando, por ejemplo, en Venezuela, cualquier opositor, el que sea, levanta la voz y dice que en ese país hay una dictadura, los medios internacionales fijan los reflectores, son 8 columnas en la prensa escrita y un escándalo de una declaración no verificada. Y cuando hay un proceso clave de que un estado de excepción se convierta en un estado permanente como en México, con todo este marco de violencia, tiene la impresión de que la prensa internacional simple y sencillamente se entiende. ¿Cómo explicarnos esto? Sí, es algo que yo también me pregunto. Hemos normalizado este estado de las cosas. Nosotros quizá internamente también, pero internacionalmente a mí me ha pasado, supongo que a ti también, de algunas veces estar conversando con algunos actores internacionales y decir la cifra de 36,000 desaparecidos y se dan para atrás. No sé si es algo que no hemos logrado transmitir en su magnitud, en su dimensión y gravedad, pero ciertamente creo que hay muy poca conciencia del estado de cosas en el país, que algunos decimos sí es una situación de guerra, una guerra que no cesa, que está ahí desde hace más de una década, de una manera muy intensa, con enormes costos sociales. Pero es una guerra que está de alguna manera normalizada y que convive con la otra cotidianidad extrañamente, ¿no? Extrañamente. No todo está dicho aún sobre esta legislación. El asunto ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. ¿Qué panorama ves tú? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que a la ley se le corten sus aristas más filosas, se le limen? Pues mire, lo que entiendo intentó hacer el Senado y vimos como los límites en principio de este intento. Yo no soy muy optimista porque además entiendo que los plazos son muy largos, ¿no?, para esta dictaminación final de la ley, y entonces se puede ir perdiendo, digamos, en los meses, años siguientes incluso. Y la otra cosa que comentas, o sea, si no logramos concitar un acuerdo, una conciencia social más amplia sobre las implicaciones de esta ley, va a ser difícil generar la fuerza suficiente para moverla. Entonces, quizá una primera tarea que tenemos que hacer sí es poner de cara a la sociedad mucho más claramente no solo las amenazas posibles, sino esta recuperación de lo que ha sucedido en los últimos 10 años.
Y dos, decirle que hay otra manera de hacer las cosas. Creo que el discurso de derechos humanos tiene que ligarse mucho más en este momento a la manera en que la sociedad está viviendo este contexto. No le basta ya hablar de derechos humanos. Necesitamos entender que están en una situación de miedo, de acotamiento, en sus formas de convivencia muy importante. En 2018 van a haber elecciones presidenciales Sí. en México. El país ya vivió fraudes electorales por lo menos en 1988 y en el 2006, que tuvieron grandes protestas populares de trasfondo. Sí, sí. Y hay la posibilidad de que esto se repita en el 2018. Hay quien dice que esta legislación tiene dedicatoria a esos comicios y a las posibilidades de la resistencia popular. ¿Tú crees que es así o es una cosa más general? No, bueno, es que un poco lo que comentamos es que esto es una situación que se viene dando, ¿no? Se legaliza, pero no es que de pronto se crea una ley y todo va a ser diferente. De alguna manera lo que hace es que consolida el modelo, pero un modelo que se viene construyendo desde hace años. Sí creo que podemos vivir un escenario muy polarizado en el 2018 y que parte de la polarización va a tener que ver con estos temas y la posibilidad de generar o no algunas inflexiones en la coyuntura, que eso puede ser preocupante y será preocupante para algunos, pero no me parece que la ley se haya hecho exprofeso para eso, ¿no? Lo que creo es que en este contexto y con esta ley aprobada es mucho más volátil el conflicto que pueda derivarse, un conflicto postelectoral, por ejemplo, de la contienda electoral, ¿no? Dolores, muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos tan negro panorama. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.